Amigos y amigas, estamos nuevamente para iniciar su programa Diálogo Abierto y nos disponemos entonces a abrir la palabra de Dios y estudiarla para sacar de ella mensajes que puedan ser útiles para nuestra vida, mensajes que puedan ayudarnos a tomar mejores decisiones y a vivir vidas también prósperas, vidas que puedan dar gloria al Señor y puedan ser de alegría y felicidad para nuestros seres queridos, las personas que nos rodean. Este es su programa Diálogo Abierto. Bienvenidos. Si estás en el canal YouTube, recibe un fuerte abrazo de parte de tus amigos de la Facultad de Teología. Y si estás escuchándonos por la 103.3 aquí en Lima, de la señal Nuevo Tiempo, también eres parte de esta familia. Qué bueno que estés ahí escuchando la radio. Si estás en alguna otra señal, en alguna provincia del Perú y eres parte de la red Nuevo Tiempo, que Dios te bendiga. Estamos contentos y felices de tenerte como parte de la familia de Diálogo Abierto, un programa en el que estudiamos la palabra de Dios, en el que aprendemos de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y como siempre, estamos acá ya con nuestros invitados del todo especiales, amigos, ya gente conocida. Bueno, el pastor Álvaro Rodríguez, bienvenido Álvaro al programa. Estamos en la lección 6 de nuestra serie de 12. Y gracias por ser parte de esta lección. Un placer, Benjamín, estar contigo y también estar con todos nuestros amigos que nos acompañan por diferentes canales de transmisión. Gracias por este momento bonito. David también ya es conocido porque ha estado ya varias veces con nosotros, así que bienvenido, David. Muchas gracias, Benjamín. Felices, contentos, siempre es una alegría poder estar aquí, acercarnos por este medio a nuestros amigos y hermanos para estudiar la palabra de Dios. Bueno, qué bueno que la facultad tenga un programa como este, ¿no? Porque de alguna manera creo que contribuye, colabora, tal vez con un sector especial de la población. Quisiéramos en algún momento trabajar algo para los jóvenes, sabemos que ellos nos miran un poquito menos, pero hay una población también que nos mira con este programa y estamos también contentos de que ellos puedan mirar y escuchar por la radio este programa en el que se repasa, se profundiza un poco en el tema de la lección de escuela sabática. Como es costumbre y como es necesario que hagamos, debemos de orar para estudiar la palabra del Señor. Capaz, Álvaro. Claro que sí. Nos inicias. Ahí donde estamos, vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque podemos reunirnos en este momento para dialogar, para conversar y profundizar en el estudio de tu palabra. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lección 6 para el 11 de febrero, el título es Acumulen tesoros en el cielo. Permítame leer el texto central de Marcos 8, 36 y 37. Dice, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo, pero pierde su vida? ¿O qué puede dar el hombre por su vida? Acumular tesoros. Todos tenemos, creo que, alguna cuentita en el banco, porque por ahí recibimos nuestro salario, ¿no es cierto? Algunos hasta tenemos otra cuentita más donde a veces ponemos algunos ahorritos para alguna cosa. Acumular. Vamos primero con la palabra acumular. En la Biblia este deseo de acumular, ¿cómo lo ve la palabra de Dios? Bueno, en el Nuevo Testamento se nos dice que no debemos acumular tesoros que se oxiden o que se malogren con el tiempo, sino que debiéramos acumular justo lo que dice la lección, el título, ¿no? Tesoros en el cielo. Y de hecho, el texto bíblico dice, porque allí donde están tus tesoros, ahí está tu corazón. Ahora, en la experiencia bíblica, nosotros vemos gente que acumuló muchas cosas interesantes. La lección también habla de algunos personajes, pero viene a mi mente, por ejemplo, Salomón o David, ¿no? Que antes de morir acumuló una tremenda cantidad de riquezas. No sé si haya sido el único, pero por lo menos él viene a mi mente rápidamente. Acumular, ¿puede ser positivo, puede ser negativo? ¿Cómo lo ven? Yo creo que mucho depende, y ese es el tenor, no solamente en la lección, sino en el texto de la Biblia. Cuando nosotros nos damos cuenta en cada uno de los personajes que están ahí presentes, sea Abraham, sea Jacob, sea Moisés, un gran hombre, sea David, sea Salomón, sean cada uno de estos personajes tan ilustres en el Antiguo Testamento, muchos de ellos
terminan en un punto bastante curioso, ¿no? Descansaron con sus padres en tal lugar, ¿no? Al final se retrata siempre solo eso. Fueron ricos, fueron poderosos, tuvieron mucho, pero van al sepulcro sin nada. Como dice Job, ¿no? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, se cumple eso. Sí, por eso que la lección creo que nos lleva a reflexionar bastante bien en el sentido en que nosotros debemos comenzar a priorizar verdaderamente aquello que va construyendo verdaderamente nuestra vida y nuestra esperanza futura, ¿no? Y el texto de Marcos es interesante porque la palabra empleada ahí para mundo, que es cosmos en el Nuevo Testamento, tiene no solamente una connotación de cielo, tierra, de aquello que es físico, sino que tiene una connotación de acuerdo a lo que se le puede hacer un rastreo sencillo, simple, de aquello que parece alegrar el corazón del ser humano, ¿no? Aquello que puede estar por todo lado, que puede generarte una satisfacción momentánea, placentera, del instante, que no parece estar asociado a un objetivo específico en la vida. O sea, podría ser la traducción: ¿qué aprovecha el hombre si gana toda la alegría temporal, momentánea, y pierde su vida? Y sabes que la forma en cómo se completa aquí con la expresión vida, no es solamente el hecho de que tú la pierdes o sigues viviendo, sino es aquello que le da sentido a tu vida. O sea, es algo que va mucho más adentro del aspecto corporal, del aspecto físico, del aspecto superficial. Es aquella esencia que está en ti, que solamente Dios te la puede dar, aquel significado a tu vida. A algunas personas le llaman propósito de vida, ¿no? Bueno, vamos ahora a ver algunos ejemplos bíblicos, capaz, porque ¿cómo hago para acumular tesoros en el cielo? Bueno, porque, o sea, yo conozco el Banco Continental, ¿no? Claro, un Cherry. De paso que es el banco que creo que aquí usamos muchos en la universidad. Pero, no sé, en el cielo, entonces, para ser práctico y ayudar a nuestros amigos, ¿cómo acumulamos? Tal vez con algunos ejemplos bíblicos podemos ir ilustrándolo. Quizá podemos partir con 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 18, que es muy interesante. Dice: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Entonces, los tesoros que se acumulan en el cielo no se ven. Lo que vemos es temporal. La realidad en la que vivimos es la realidad, porque alguno podría agarrar la historia de Platón y decir, en realidad la realidad no es la realidad, en fin. Es real, esta mesa existe, pero esto es efímero. Esta mesa un día se va a quemar porque es de madera, o se va a romper y va a dejar de funcionar para lo que fue creada o hecha. Los tesoros que Dios quiere que acumulemos son tesoros que no se ven. Ya, y ahora me pones más complejo el asunto, ¿no? Porque yo ya, si yo no veo lo que puedo acumular, entonces, ¿cómo lo acumulo? Ahí está la historia, hay varias historias. Hiciste una pregunta al comienzo acerca del acumular. No está mal acumular algunas cosas en esta tierra. Zaqueo tenía mucha plata y recibió al Señor. Pero tiene la historia de un joven rico que, al parecer, por la narrativa bíblica, cuando le dice, vende todo lo que tienes, a los pobres, el muchacho se va triste, como diciendo, uy, eso sí no lo voy a poder hacer. Entonces, hay algo que lo amarra a este mundo. En este caso, en ambos casos, Zaqueo y el joven rico, parece ser el dinero lo que amarra a uno, y al otro, aunque lo tiene, no lo amarra a este mundo. Porque Zaqueo de paso lo usa para beneficio de otros. Claro, y luego tienes otro pasaje que dice que el amor a las riquezas es la raíz de todos los males, y no las riquezas per se. La cantidad de oro, de bienes que David había juntado para la construcción del templo, que yo hace un rato mencionaba también, a mí me llama la atención porque él acumuló muchísima riqueza, pero parece que no era para él, ¿no? Sino que tenía un propósito diferente. Entonces, porque yo quisiera que tratemos de ser prácticos acá, porque si no, no sé cómo acumulo tesoros en el cielo, ¿no? Necesito saber cómo hago para acumular tesoros en el cielo. No sé si David habrá acumulado tesoros en el cielo
al hacer esa obra. Bueno, ¿David el personaje o David yo? No sé. No, David el personaje. Ya me estaba David también preocupando. tiene alguna acumulación, pero no sé si... Bueno, Dios mediante. Bueno, mira, de David se dice muchísimo que fue una persona conforme al corazón de Dios. Ujú. Cuando nos ponemos nosotros a mirar a cada uno de sus actos, nos damos cuenta de que él tenía una orientación bastante clara. Todo lo que hacía y todo lo que invertía, todo lo que juntaba y todo lo que invertía estaba en función solamente de la adoración para con el Señor. Da la impresión de que su esperanza no estaba fundamentada en lo que pueda desempeñar o lo que pueda satisfacer sus sentidos acá en este mundo. Bueno, no siempre ha sido así, David, ¿no? Porque cuando tú dices con toda esa convicción, todo, yo ya te creo, porque además ustedes son especialistas en Antiguo Testamento, pues, ¿no? Pero también rápido viene a mi cabeza que David también hacía algunas cosas equivocadas. Claro. O en medio de todo eso, al final, todo realmente lo dedicaba al Señor. Obviamente David tiene episodios en su experiencia que pueden haberlo marcado y tal vez de manera muy triste, ¿no? Nosotros conocemos muy bien su experiencia con Betsabé, las cosas que le hizo al esposo y también cómo es que de alguna u otra forma administró el reino en materia de guerra y por eso no se le permitió construir el templo. Pero en medio de esto existe algo constante en David y eso constante creo que es para nosotros lo que tenemos que destacar. Eso constante es su deseo permanente de querer servir a Dios y todo lo que él poseía, entregárselo en adoración. O sea, él no daba el 10% ni el 20%, sino era, como dice el Pablo, era él una ofrenda viva y un sacrificio vivo, dice Romanos 12, ¿no? O sea, él era la ilustración, algo así podemos decir de ese texto. Yo creo que cuando vemos, por ejemplo, a Salomón, cuando vemos a David sacrificar tantos corderos, porque a veces yo me pongo a pensar, no, sacrificaron tantos, presentaron tantas ofrendas, ¿qué significa esto en realidad? ¿Qué tiene en la mente cada uno de estos personajes para presentar tanto sacrificio? Y yo solamente entiendo una cosa, ¿no? No tienen otra forma de describirnos gráficamente su incansable gratitud para con Dios. Su entrega total. Su entrega total. Es interesante eso. Y quizá incluso la cantidad de sacrificios que se hacían, bueno, que ellos hicieron, estaba en respuesta a la cantidad de bendiciones que recibían. Recuerda que, ¿no? claro, recuerda que en el contexto del Antiguo Testamento y también el Nuevo, los diezmos y las ofrendas debían ser proporcional a lo que uno recibe. Entonces ellos tenían tanto que lo que daban nos parece un montón. Ahora imaginemos en base a eso, si es proporcional, cuánto tenían. Entonces lo que ellos daban era gratitud en respuesta y proporcional a las bendiciones que habían recibido. Bueno, realmente Dios los bendecía muchísimo, ¿no? Dios estaba con ellos, pero porque ellos también se entregaban completamente. Ahora, entonces, hacer todos estos sacrificios, hacer esta entrega, esta acumulación para construir el templo, pensar no en mi casa, sino en la casa de Dios. ¿Sería eso entonces acumular tesoros en el cielo? Quizás eso sería lo tangible, lo que se puede observar, ¿no? Cuando uno lee Génesis 6, vamos a un caso práctico, quizá el de Noé, el versículo 5 del capítulo 6 dice: al ver Jehová que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre y continuamente hacia el mal, o sea, es un constante y extremadamente hacia el mal, el pensamiento de los hombres. El versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces hay dos contrastes. Los que hacían continuamente el mal, y tienes a Noé que haya gracia ante los ojos de Dios. Y el versículo 9 nos da un poquito más de detalles de por qué es que él haya gracia ante los ojos de Dios. Y podríamos decir que lo que hacía Noé era, de alguna manera, el acumular tesoros en el cielo para que sea visto en gracia de parte de Dios. El versículo 9 dice: Noé era un hombre justo, esta versión dice, y honrado entre su gente,
siempre anduvo fielmente con Dios. Esta es la nueva versión internacional. Pero unas versiones que son un poco más literales te dice, y anduvo con Dios, que era un hombre justo y recto. Caminó con Dios. Caminó con Dios. Entonces creo que el caminar con Dios hace que acumulemos tesoros en el cielo. Es interesante porque Enoc es el personaje que no vio la muerte y se dice de él también que caminó con Dios. Y Noé es alguien que camina. Ahora, en la vida práctica, Noé, claro que caminó con Dios, se sabe, pero en la vida práctica, ¿qué hizo Noé? En la vida práctica, ¿qué hizo durante el tiempo que recibió esa gran comisión para poder anunciar casualmente que venía un diluvio? Es un desafío total, porque encontramos a un personaje que en primera instancia tuvo que dar de su tiempo, tuvo que dar del tiempo de su familia, tuvo que, en cierta forma, invertir 120 años de su vida. ¿No? No era poco. No fue poco, tuvo que resistir, digamos, todos los reproches, las burlas de la gente, porque conforme el tiempo va pasando y la gente te va mirando, y es lo que pasa hoy también, nos cuestionan en realidad nuestra manera de vivir, nuestro creer. Eso también construye en nuestra fe, nos da solidez en el tiempo. Pero encontramos en Noé, de alguna u otra manera, a un personaje que va en el tiempo construyendo para sí no solamente bendición, como dijo Álvaro, sino también esperanza. Porque esos 120 años le demostraron algo, ¿no? El ser humano, cuando se aferra básicamente a las cosas materiales, cuando se aferra a aquellas cosas que son solamente humanas y seculares, puede terminarse cansando. Pero el ser humano, cuando confía y invierte, creo que una palabra importante sería esto, invierte en aquellas cosas que el Señor le da o le promete, está bien seguro de su norte y avanza sin ningún problema. Bueno, yo voy a decir capaz acá algo que hasta puede sonar herejía, ¿no? Porque el Noé se le pide que haga un barco, ¿no es cierto? Pero no se le deposita a su cuenta y se le dice, mira, toma el recurso para que lo hagas. Él tuvo que haber sacado de algún otro lado porque él tuvo que haber invertido. Ahora, construir este barco. Imagínense usted, estaba construyendo un barco grandote. ¿Será que al lado él estaba construyendo también una casa grande, una mansión bonita? Sería un poco incoherente porque él estaba diciendo que el mundo se iba a destruir. Entonces, esto, creo que la lección nos lleva a pensar que tal vez esto de forma práctica también es, de alguna forma, pues colocar los tesoros en el cielo. ¿Cómo piensan ustedes? Creo que es como dedicarse para Él, ¿no? Cuando uno se dedica al Señor y es congruente con lo que dice creer, entonces sus obras van a ir en esa dirección. Cuando hablamos de acumular, a mí me gusta correr, a David también. ¿Sí? Y tenemos ahí un grupito. Doy fe de eso, solo les gusta correr. Hay un grupito ahí que tenemos en el WhatsApp y a veces decimos acumulando kilómetros de vida, ¿no? Porque cuando uno hace ejercicio, uno está acumulando fortaleza, salud, mejores anticuerpos, ¿verdad? Defensas para tener mejor salud. Ok, ahí se acumula. Uno cuando camina con el Señor, haciendo las cosas que Él nos pide para el avance de su obra, estamos acumulando vida eterna. Claro, o sea, este caminar con el Señor no es un caminar místico, misterioso, ¿no? O sea, este caminar es construir el arca. Es hacer algo por Él. Es hacer algo por Él. De hecho, Hebreos, cuando uno lee Hebreos, capítulo 11, dice, por la fe, en Hebreos 11:8, por ejemplo, por la fe Abraham obedeció. El caminar con Dios. Ese caminar con Dios. Y esa vida de obediencia, a causa de su fe, a causa de su fe, lo hace amigo de Dios, lo hace a uno que caminemos con Él. Ahora, viene a mi mente pues una idea, ¿no? O sea, si yo quiero saber, quiero comprobar si estoy caminando con Dios
o no estoy caminando con Dios, la pregunta que tengo que hacerme es, ¿qué estoy haciendo para Dios? Y si encuentro que estoy haciendo algo real, muy puntual, entonces significa que estoy caminando. Si no estoy haciendo, si no encuentro nada en mi mente que esté haciendo para Dios, entonces no estoy caminando con Dios. Es curioso, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, la historia del patriarca Abraham, nos damos cuenta de que él sale de Ur de los Caldeos con un propósito de vida. El Señor le establece a él un propósito de vida. Le marca un rotero. Bueno, tú vas a salir, te vas a llevar a tu familia, vas a dejar a tu parentela, te vas a ir a tal lugar, ahí vas a morar. Murió él, murió su hijo, murió su nieto. Ninguno, dice Hebreos 11:13, dice, conforme a la fe murieron todos. Esto sin haber recibido lo prometido. Pero eso no quiere decir que bajaron la guardia. Cada uno de los patriarcas nos vamos dando cuenta hasta el final. Incluso el mismo José, cuando estuvo en Egipto, dijo, ¿saben qué? Cuando salgan de aquí de Egipto, lleven mis huesos. Tienen que enterrarlo allá donde tienen que enterrarlo. Entonces, la noción en realidad de acumular tesoros en el cielo va en función a esto. Avanzar estando seguro de que sí lo vamos a recibir, aunque nuestros ojos no lo logren a contemplar de forma material en este preciso momento. Pero el hecho de tener la satisfacción cada día conociendo y entendiendo que estamos cumpliendo el plan de Dios es parte de ese proceso de acumulación en el cielo. Porque no solamente nos hace estar seguros que estamos contribuyendo con el plan divino, sino también nos hace darnos cuenta que se está generando un cambio, una transformación en nuestra vida por la experiencia que estamos viviendo en ese instante. Interesante. Hay muchas cosas para hablar de esto, cómo acumular tesoros allá en el reino de los cielos. Queridos amigos, estamos en este momento, vamos a tener que tener un pequeño espacio, una pausa, y luego de eso continuaremos con esta conversación. Así que por favor, tomen también ustedes un tiempito para tomar un vaso de agua, para buscar la Biblia si todavía no la tienen en la mano. Pero luego de una pausa volvemos para seguir conversando sobre este tema. Amigos, espero que hayan pasado este tiempo también disfrutándolo como nosotros, y estamos volviendo para continuar nuestra conversación. Estábamos hablando sobre Abraham, este gran personaje del Antiguo Testamento, y veíamos cómo él también de alguna manera depositó, acumuló tesoros en el reino de los cielos, ¿no? Lo que implicaba hacer ciertas acciones. Nos comentabas algo, Álvaro. Sobre el caminar con Dios, el ser obediente, el responder, creo yo, a la indicación de la palabra de Dios. Porque no es hacer cualquier cosa, es responder a la voluntad de Dios. Por ejemplo, tengo el caso de Abraham y Lot. En Génesis 13 hay una disputa entre los pastores y rebaños de ambos personajes, y deciden separarse. Y Abraham le dice, muy bien, tú escoge dónde quieres ir. Interesante, Lot escoge la parte más bonita a los ojos, la más prometedora. Y en el caso de Abraham, él no escoge, no se dice que era una zona fea, pero él, cuando uno lee entre líneas lo que escoge, él escoge la tierra que Dios le prometió. Él pudo irse para otro lado, pero él escoge quedarse en la tierra que Dios le prometió, siguiendo la voluntad divina. Te voy a llevar a vivir esa tierra. Y cuando Lot se va hacia la zona del valle de Sodoma y Gomorra, que después es destruida, Abraham decide quedarse en Canaán, que es la voluntad de Dios. Dios lo llevó a esa zona y él decide quedarse ahí. Entonces, el caminar con Dios tiene que ver con estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a hacer lo que Él me dice. Es interesante porque David hace un ratito también mencionaba el hecho de que él
al final no recibió nada de lo prometido, ¿no? Y murieron todos sin recibir, pero lo que sí hicieron es obedecer. O sea, aun cuando no recibieron, pero obedecieron. Entonces, hasta donde yo estoy entendiendo, la idea de depositar tesoros en el cielo, entonces sería obedecer a Dios en todo lo que Él manda, ¿no? Y hacer lo que Dios nos pide, aun cuando parezca raro, irracional, como en el caso de Abraham: sal de tu pueblo, deja tu familia y vaga, ¿no? Y anda para acá y para allá y sigue caminando. Claro, es interesante cómo Dios guía al ser humano a lo largo del proceso de su experiencia de vida. Nosotros miramos a Lot, cómo se equivoca, actúa tal vez de una forma mezquina, no le da lugar tampoco a Abraham. Observamos a Jacob, cómo es que de alguna u otra forma también trata de forzar la bendición para con él. Aún en medio de eso, el Señor tiene misericordia de él, modifica su experiencia de vida, aunque tuvo que enfrentar Jacob las consecuencias de su mal vivir, de sus malas decisiones. Y esto nos hace pensar en algo, ¿no? Nosotros puede que en nuestra experiencia diaria comencemos a tomar decisiones equivocadas, aún a pesar de que estamos bajo el paraguas del Señor. El Señor, en su infinita misericordia, en su infinito amor, nos vuelve a direccionar hacia donde tenemos que ir, si solo si nosotros estemos dispuestos a fijar nuestros ojos en Él y escuchar, como dijo Álvaro, sus indicaciones, que sea marcada la ruta en nuestra vida, que podamos leer en su palabra cuál es su voluntad para cada uno de nosotros. A mí una de las cosas que me llama mucho la atención también, y es que tiene que ver con el versículo de memoria, es la declaración que hace Jesús. Y esto que Él dice: porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Lo está diciendo en función a su pronta crucifixión. O sea, Él dice: bueno, yo deseo morir como parte de mi administración de mayordomía y entrega de mis dones, de mi vida en función para salvación de otras personas. En otras palabras, nos está diciendo: ¿por qué no tú haces lo mismo? No es tan sencillo para nosotros, ¿no? Y ese es el golpe, ¿no? Pero Él no nos dice: mátense, o entréguense, o tírense, o sacrifíquense, o sufran, o pasen lo mismo que yo pasé, que los insulten igual que a mí, aunque tarde o temprano suceden estas cosas en el constante vivir. Él dice: bueno, yo les he dado dones, les he dado habilidades, les he dado talentos, pónganlo a mi servicio y que sea esto para cumplan el propósito por el cual de la Dios los hizo salvación nacer. del ser humano, ¿no? Que eso va a generar mucha más satisfacción. Y es interesante que para las personas que más tienen, hay mucha más responsabilidad por la mayor cantidad de bendición que también tienen. Interesante lo que mencionas, porque si yo cumplo el propósito, entonces por el cual Dios me hizo nacer, el Señor Jesús tenía un propósito específico. Si yo cumplo ese propósito, también estaría acumulando tesoros en el cielo, ¿no? Ahora, me llama la atención, mientras yo los escucho ustedes hablar de Abraham y de Lot, ¿no? Dos personajes un poquito diferentes. Capaz en Abraham se nota menos, en Lot se nota un poquito más, que a ellos les costó también un poquito. Mencionaste a Jacob también. Les costó un poco hacer la voluntad de Dios. O sea, no fue tan sencillo para ellos. Luchaban contra sus deseos. Uno quería vivir en la ciudad, parece que Dios no quería tanto que viva ahí, ¿no? Lo quería sacar y él tenía mucha pena de salir de allá. O sea, no era tan sencillo obedecer a Dios para ellos. Mira, hay algo que sucede en la actualidad. Y en la actualidad se percibe, y no está muy lejos de lo que pasaba en el tiempo de estos patriarcas. Pero en la actualidad la gente se ha acostumbrado a vivir muchísimo para satisfacer los sentidos. Cuando tú te das cuenta en la experiencia de Lot, Lot miró, Lot miró, codició, apreció, le gustó el barrio. Una satisfacción de sus sentidos y dijo: acá me va a ir bien. Y durante el tiempo que estuvo ahí, llenó de satisfacción sus sentidos. Jacob también tuvo un momento de satisfacción de sus sentidos al comprender que podía tener la bendición que su madre le ayudó a obtener, digamos, de la manera equivocada. Hoy en día las personas buscamos simplemente esa satisfacción de nuestros sentidos, que resulta ser momentánea y que después genera un vacío existencial que hunde o lleva a las personas a preguntarse qué más viene,
porque ahora que pasó esto, otra vez me siento igual. Y ese es el constante discurso, el sentir que las personas tratan de procurar satisfacer en su experiencia, ¿no? Decías hace un rato, Alvarito, que, bueno, tú hablabas de las prioridades, de poner a Dios en primer lugar. Estos personajes parece que luchaban, o sea, no era tan sencillo para ellos obedecer a Dios, pero al final, en su experiencia, y tal vez eso se mira más claro en Moisés, al final da la impresión de que, aun cuando les costaba, pero su prioridad era Dios. O sea, bueno, hay que hacer lo que Dios pide, ¿no? Me cueste, pero habrá que hacer, pues, ¿no? Sí, y creo que podemos hablar de la abnegación. Lo que ellos hacen es abnegación, es negarse a sí mismos con tal de hacer la voluntad de Dios, que como decía David no es fácil, o sea, no es sencillo, o sea, niega algo que a ti te gusta. Por ejemplo, Jacob sale de la tierra de Labán porque es la voluntad de Dios, no es solamente porque él se cansó de estar allá. Hubiera estado cómodamente. Se hubiera mantenido sin problemas, pero Dios le dice, no, ya es hora de regresar. Pero en el regreso le pasan la voz de que viene su hermano con 300 hombres. Abraham sale también porque Dios se lo pide. Claro. Lot sale de Sodoma porque Dios se lo Así pide. es. Entonces, pero lo que voy es, en el proceso de la abnegación viene la transformación. Y eso lo vemos en el caso de Jacob. Cuando Jacob se entera que su hermano viene, manda regalos, y cuando ya llega la noche dice, no, ya mañana me encuentro con mi hermano y seguramente me va a matar. Entonces él reparte a las familias, hace pasar al río y él se queda solo. Y cuando está solo tiene una lucha con Dios, porque él sabe o presume que con quien se va a encontrar va a ser su hermano y lo va a matar. Pero en esa lucha se da cuenta que no es su hermano, este es otro. Y le dice, me tienes que dejar porque ya no te dejo hasta que me bendigas. Y luego le pregunta, ¿cómo te llamas? Jacob. Ok, ya no eres más Jacob, ahora eres Israel. La transformación llega en el proceso de hacer la voluntad de Dios abnegadamente. Y entonces Jacob deja de ser el engañador y pasa a ser el que prevaleció en la lucha. Ahora, podemos decir de que esa transformación, ese milagro, ese cambio, sería el acumular el tesoro en el cielo. Es parte de eso. Cuando uno está en la lucha, está acumulando. Y la transformación que Dios hace en nuestra vida sucede cuando luchamos con el Señor en el sentido de que nos acompaña. ¿Okay? Con Moisés es algo similar. Moisés deja muchas cosas. Él podría haber sido el siguiente faraón, pero decide ser rechazado como esclavo hebreo y decide ser maltratado incluso por su propio pueblo, porque él tiene en mente abnegación para hacer la voluntad de Dios con un propósito que es mayor, que es el beneficio del pueblo de Dios, ¿no? Bueno, acumular tesoros en el cielo no es tan sencillo. Ustedes pensarán en alguna frase, en algún mensaje final, pero queridos amigos, con seguridad lo que debemos de hacer es tratar de entender cómo yo hago para acumular tesoros en el cielo, porque es ese tesoro el único que me va a poder servir no solo ahora, sino por la eternidad. Y Dios permita que el Señor te dé sabiduría, tengas la capacidad de entender cómo haces eso y puedas hacerlo, así como lo hizo Moisés, así como lo hizo Jacob, como lo hizo Abraham, como lo hizo Noé, que tú puedas seguir ese ejemplo y también tengas tesoros en el cielo donde nada va a perjudicar esos tesoros. Estamos cerrando, el tiempo siempre es nuestro enemigo, rápido pasa el tiempo. Tal vez unas palabras finales, luego David. Quizá podría hacer referencia a Hebreos 11, versículo 28, cuando habla de Moisés, que dice, por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre. Está hablando de la sangre del Cordero, que es una frase interesante, ¿no? Acumular tesoros en el cielo significa confiar en la sangre del Cordero. Amén. Amén. Gracias. David. Bueno, yo invito a nuestros hermanos a que puedan considerar que el hecho de acumular tesoros en el cielo no está orientado tampoco a una salvación por obras.
porque puede terminar uno Ujú. pensando en eso. Tengo que hacer un montón de cosas para acumular algo en el cielo. En realidad nosotros ya lo ganamos, ¿no? El Ujú. momento en que Cristo murió en la cruz por nosotros ya nos dio todo. Ujú. Lo único que nosotros tenemos que hacer es vivir en este mundo, no dejarnos marear por las cosas seculares de este mundo, de esta tierra, y preferir las cosas celestiales, preferir aquellas mansiones que el Señor nos ayuda a preparar, buscar con ahínco y procurar que otras personas también tengan esa oportunidad de satisfacer, de entrar en el reposo del Señor. Amén. Gracias. Bueno, queridos amigos, ojalá nuestra prioridad sea el Señor y obedecerle a Él en todo momento. Vamos a cerrar con una palabra de oración. David, por favor. Vamos a orar. Querido Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Síguenos, Señor, siempre ayudándonos a aferrarnos a ti, a poder dar lo mejor, Señor, para tu servicio, para que otras personas puedan conocerte, para que sus vidas puedan entregarse para contigo y que su fe no falte hasta el día, Señor, en que tú vengas, glorioso en las nubes de los cielos. Llévanos siempre ahora, te lo pedimos por amor de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, este fue su programa Diálogo Abierto. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor los bendiga.